Padre que estás en el cielo, cuántas gracias te damos porque tú eres grande, misericordioso. Pedimos en esta hora tu dirección, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable, Padre Santo, sean palabras puestas por Él, que también sea Él quien toque nuestro corazón y lo ponga dispuesto para escuchar la palabra. Señor, a tu siervo, dale la presteza, Señor, y la humildad para ser instrumento, y Señor, a nosotros también el entendimiento para poder comprender la palabra. Pedimos, Señor, esta gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? El título es Dios muestra su amor, pero ¿a quién? Y ese es el punto. Y esa es la pregunta, y esa es lo que vamos a tratar de responder en esta tarde. Todos los sermones, en un principio, tienen lo que se llama una proposición. La proposición de cualquier sermón viene siendo, como en una conferencia, la idea clave. Siempre un sermón debe de tener una proposición. Es la idea a la cual se piensa llevar a la audiencia para que reflexione sobre ella. Puede ser una afirmación, puede ser una confrontación o de alguna otra índole. Por ejemplo, establecer Cristo murió. Esa sería una proposición, una declaración. En este caso, la proposición es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Ahora, el título del sermón siempre debe de dar una idea clara de lo que debemos nosotros, de lo que nosotros vamos a ver. Debe de ser atractivo, es la publicidad del sermón. En este caso, la pregunta es, Dios muestra su amor, ¿pero a quién? Entonces, necesariamente debe haber una correspondencia entre la proposición y el título del sermón. Y en este caso, aparentemente, y es a propósito, no la hay, porque dice, Dios muestra su amor. Y luego viene una pregunta, ¿pero a quién? Y la proposición es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. La intención es llevarlos precisamente a la luz de la palabra, que veamos que Dios muestra su amor, a quienes muestra su amor, y que es necesario ponernos a cuentas con Dios. Esa es lo que vamos a ver en esta tarde. Pero también quiero poner un poco el contexto en el que estamos estudiando la palabra en esta tarde y en este tiempo. Como consistorio, hemos tomado la decisión de llevar el estudio de lo que son los cánones de Dort, que es el documento emanado del concilio de Dordrecht. Y Dordrecht fue un concilio multinacional, duró varios años, tiempo en el cual se discutieron varias herejías que estaban circulando, y como resultado surgieron los llamados 5 puntos calvinistas. Ese es lo que surgió. No voy a ahondar demasiado en la cuestión histórica, pero sí la voy a retomar porque es necesario precisamente para entender la siguiente afirmación. El problema que se trató en Dordrecht, Holanda, no es ajeno a nosotros. El sínodo de Dort fue un sínodo multinacional. En ese sínodo se convocó a gente de muchas naciones y de varios lugares de mismo Holanda. Pero eso, ¿qué tiene que ver con nosotros aquí en México 2021? Si eso fue hace muchos años, porque ellos atacaron unas herejías que estaban metiéndose en la iglesia poco a poco. Y estas herejías no fueron nuevas en aquel momento. Por eso también la razón de invitar a otras personas. Finalmente fue Holanda y en Dordrecht quienes organizaron realmente el sínodo, pero no eran los únicos que estaban siendo agredidos o estaban siendo que se estaban viendo que se estaban viendo confrontados con estas herejías.
También el problema venía ya de tiempo atrás. San Agustín, él ya había trabajado precisamente contra este problema que venía, y es que el problema viene desde el Edén. Ese problema nace desde el Edén, el problema que se trató nace desde ahí, y desde que el hombre se corrompió hasta nuestros días, el hombre sigue corrupto por el pecado, y ese problema sigue hasta el día de hoy. Ahora, hay otra circunstancia, no es una cuestión que digamos y que se pare un Jacobo Arminio aquí y diga, ¿saben qué? Ahora ustedes están mal porque piensan que la salvación es por gracia y solamente la salvación debe de ser cooperativa. No es que se pare una persona y empiece a decirlo así. Todas estas herejías son siempre de manera sutil y siempre hay una forma de poder identificarlo. Por eso, nuestra forma de gobierno. El predicador, el pastor, debe ser una persona dedicada exclusivamente a la predicación de la palabra. Esa es su función. No se debe de distraer de otra cosa, porque debe de predicar fielmente la palabra de Dios. Y esa es una de las marcas de la verdadera iglesia, la predicación fiel y pura de la palabra. ¿Y cómo podemos predicar fiel y puramente la palabra? Estudiándola y dedicándonos única y exclusivamente a eso. Y el ejemplo lo tenemos en la misma escritura, cuando se distribuyen las tribus. Hay 12 tribus, y las 12 tribus, cada uno era especialista en algo, y todos tenían parte y tenían heredad, todos menos unos, que eran los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los encargados de ministrar la palabra de Dios. Ellos eran los que se dedicaban a esto, a la predicación pura del evangelio. Eso es lo que hacían los levitas. Bueno, en nuestro tiempo moderno, esto ya no suele ser así. El pastorado y la predicación suele ser una actividad recreativa y colaborativa porque va junto a otras actividades, y el pastor tiene que dedicarse a otras cuestiones, y eso distrae al pastor, no le dedica el tiempo necesario para poder ser el estudioso que debiera de ser, para dedicarse a todas las demás actividades. Y entonces, igual que los cristianos de la iglesia, es un pastor dominguero, que prepara su sermón el domingo en la mañana o el sábado en la noche. Un googlazo y ahí lo tenemos. Al fin que ya está YouTube, ¿no? Veo un video, apunto. O Google, que lo sabe todo. A Google pónganle el prefijo que quieran. Es arquitecto, es médico, es pastor, es lo que quieran. Y les enseña de lo que quieran. Ahora, ¿lo enseña bien? Esa es la gran pregunta. Y todas estas cosas, bueno, son distractores modernos, pero en el tiempo ha habido también distractores que han hecho que la predicación en las iglesias no sea con la pureza que debe de ser. Y entonces la predicación empieza a presentar fallas. Y esas fallas se empiezan a meter poquito a poquito. Ustedes pinten una puerta y poquito a poquito, si dejan una parte sin pintar y esa parte se está mojando, sin que se den cuenta, con el tiempo se va a ir oxidando. Y ni cuenta se van a dar porque está la pintura. Un día simplemente ustedes mueven la puerta o le pegan ahí donde está y está bombochado y sale lo que está oxidado. ¡Ay, esto ya está bien oxidado! Así es como van permeando las ideas en la iglesia. Cuando menos nos damos cuenta, esas ideas ya están aquí, porque entonces empezamos a permitir ciertas ideas que empiecen a entrar en nuestra iglesia. Empezamos a permitir ya no lo que la Escritura dice, sino lo que yo pienso, lo que yo creo. Es que yo tengo un amigo que, y para no herir aquello, porque la Escritura es muy explícita en esto, y no quiero herir allá. Y estas cuestiones son las que van
contaminando poco a poco la iglesia. Pero eso no es una cuestión nueva ni exclusiva de nuestra iglesia. Esto pasó y seguirá ocurriendo hasta que el corazón del hombre no sea regenerado. Como en su momento se apuntó, el Sínodo de Dort fue un concilio que habló precisamente contra lo que eran algunas herejías que estaban muy claras en ese momento y que venían ya en cuestión histórica y estaban muy identificadas. Lean precisamente en el libro de los cánones de Dort, hay una introducción, unas hojas, unas 7, 8 hojas al principio, muy interesantes sobre lo que fue el contexto histórico en el que se dio el sínodo de Dort. Precisamente habla de las fechas, quiénes son y cómo y por qué se le conoce como los 5 puntos calvinistas. Habla y menciona también específicamente que los puntos 3 y 4 de las conclusiones del Sínodo de Dort se conjuntan y forman uno, aunque son 2 respuestas. Habla precisamente sobre las 5 grandes conclusiones a las que llegó, y fueron la depravación total del hombre; la segunda, la elección incondicional; la tercera, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Porque había herejías que hablaban específicamente sobre cada uno de estos puntos. Entonces, lo que hicieron fue contestar específicamente contra esto. Obviamente, nada más tomando el resumen, viene sobre el pelagianismo, donde el pelagianismo dice que la salvación, el hombre es el que tiene que colaborar con esa salvación. Entonces, en el pelagianismo decimos, bueno, dice Borgan Pelagio, que definitivamente la salvación, el hombre tiene el poder de la salvación, es tu decisión. Si tú quieres, puedes ser salvo. Y no estamos muy lejos de eso. Es un ejemplo muy recurrido, pero veamos, hay un canto que tenemos que es muy bonito, Dios está aquí, si tú quieres, y en la parte final es completamente pelagiano, porque dice: si tú quieres, le puedes seguir. El pelagianismo dice que es decisión del hombre seguir o no seguir a Dios. Y eso es completamente contrario a lo que establecen las Escrituras. Y eso fue una de las grandes herejías y fue lo que fue detectado. Pero también, conforme fue pasando el tiempo, después surgió el semipelagianismo, donde decían, bueno, no es cierto, no es que sea así, es que el hombre nace en un estado de neutralidad y puede ser que sea necesario que, decía que el hombre nace en un estado de neutralidad y puede tomar esa decisión. Ahora, el semipelagianismo dice, no seamos tan radicales, no es así, la Escritura no lo establece de esa manera. Lo que la Escritura dice es que Dios, desde la eternidad, Él vio que Magda iba a estar dispuesta a aceptar a Dios. Por lo tanto, Dios salvó a Magda. Eso es lo que dice el semipelagianismo, donde el hombre sigue teniendo esa autoridad para decidir si acepta o no acepta a Dios, pero están queriendo mezclar y decir, bueno, es que pues Dios, que es eterno, y Él ya sabía desde siempre, y entonces Él, pues que vio que Él ibas a ser bueno, pues entonces por eso te escogió. Entonces quieren hacer esa mezcla. No va tampoco por ahí. Y también debemos de seguir dando cuenta, cómo fueron evolucionando estas ideas del pelagianismo, del semipelagianismo, hasta llegar también hoy a una cuestión radical que es el hipercalvinismo.
El calvinismo no es más que el agustianismo, y el agustianismo no es más que la regresión a la Escritura, que no es más que única y exclusivamente lo que la Escritura diga. No somos adoradores de Calvino. Tomamos los escritos de Calvino porque él sistematizó y habló y escribió con un lenguaje muy claro lo que la Escritura está aquí. Pero nuestra fuente primaria siempre es y siempre será la Escritura. Ningún predicador, por muy Spurgeon que sea, o por muy pastor con 5 doctorados, o güero, o negro, o prietito, o del color que sea, que se pare aquí y hable muy bien o muy mal, le debemos de creer. Jamás le crean a una persona que predique. Siempre confronten lo que se diga en un púlpito con la Escritura, como lo hacían los bereanos. Siempre. Y si lo que se predica en el púlpito es congruente con la Escritura, tómenlo como palabra de Dios. Si no, deséchese. Así sea y el que esté predicando. Siempre fíltrese con la Escritura. Nunca se tome así, ya lo dijo el pastor, no, siempre fíltrese lo que se dice, porque de esa manera es como entran las herejías. Ya nos lo dijo, nosotros no estamos en contacto con la palabra. ¿Cómo entonces verificamos que lo que nos dijeron es correcto? De esa manera fue como fueron entrando, porque el pueblo no tenía el acceso a la palabra. Hoy tenemos el acceso a la palabra en nuestro idioma, podemos tenerla en diferentes formatos. Entonces, hermanos, podemos nosotros confrontar lo que se diga aquí con la palabra. Bueno, al final de cuentas, entonces también viene el otro extremo, que son los hipercalvinistas. ¿Qué son los hipercalvinistas? Los hipercalvinistas son aquellos que se van, obviamente, hasta el otro lado. Ahora sí, hasta el otro lado. Es que lo que dice la Escritura. Y es que la Escritura dice aquí, por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, la Escritura dice que todo aquel que en Él cree. Entonces, eso significa que tú tienes el poder de decidirlo. La Escritura lo dijo. Y si nos vamos a otras partes de la Escritura, también habla así. Por ejemplo, del caso de la suerte, cuando están en la cruz y echaron suertes sobre sus vestidos. Y en Isaías también lo profetiza. Entonces, la suerte definitivamente está permitida. Y el hipercalvinista, eso es específicamente lo que hace. Solamente esa parte. Tampoco va por ahí. Debemos de ser estudiosos de la palabra. Y hay varios principios para interpretar la palabra. Y esos principios de interpretación escritural son los que nos van a servir para dilucidar sobre el problema que tenemos planteado en este momento sobre la mesa. Bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces en los cánones de Dort? Después de que pasó todo esto, bueno, venían estas herejías, en estas cuestiones históricas vienen bien explicados cuáles son las herejías que estaban. Ahorita nada más las mencioné porque ya nuestro hermano Juan habló sobre esto, nuestro hermano Miguel también habló, pero tengamos en cuenta que van precisamente en términos generales sobre la idea de que el hombre es el que tiene el poder de decidir si acepta o no a Cristo, de que es el hombre el que puede decir si le doy la ayudadita o no le doy la ayudadita a Dios. Otro de los principales problemas es, o de las grandes herejías que se manejaban aquí, es no está dicho quién sí y quién no. No sabemos, ni Dios sabe quién es el que va a creer, porque esa decisión te pertenece a ti. Y ahí entramos en problemas un poco más estructurados, porque entra la cuestión del libre albedrío. Si tiene o no tiene el hombre libre albedrío.
temas que, aquí va el comercial, tratamos, recordarán, cuando hablábamos en la escuela dominical, porque en la escuela dominical, cuando dimos el curso de catecúmenos, hablábamos sobre los cánones de Dort y hablábamos un poco sobre esto. Lo vamos a tratar nuevamente porque estamos haciendo el estudio sobre los cánones de Dort y hablan específicamente sobre estos puntos. Otra de las grandes herejías que están puestas aquí son específicamente, tú eres salvo hoy, mañana quién sabe. Pregúntenle a un testigo de Jehová, ¿eres salvo hoy? ¿Y qué les van a decir? Por la gracia de Dios, hasta el momento, sí. Mañana quién sabe. No. La Escritura establece y señala, una vez salvo, para siempre salvo. Porque así lo dice la Escritura. Ahorita nada más lo estoy resumiendo cuáles son las grandes cosas que teníamos aquí. Y la tercera es que hay un crecimiento de los hijos de Dios, la perseverancia de los santos. Entonces, son cuestiones que había. Y hay ríos de tinta que han sido derramados precisamente sobre la confrontación de estos puntos, pero al final de cuentas, aunque tengamos libros como los cánones de Dort, aunque tengamos otros tales como este otro, Doctrinas Clave, que por cierto se los recomiendo, es interesante, solamente que hay que leerlo con calma porque puede removernos un poquito la forma en la que habla, pero si lo confrontamos con la Escritura, entenderemos precisamente, supone que quien lo está leyendo es una persona que tiene conocimiento y está firme en su fe. Bueno, Doctrinas Clave de Erwin Palmer. Finalmente, los hermanos vieron todo esto y se juntaron y dijeron, vamos a hacer y vamos a condenar, o es decir, vamos a responder con la Escritura lo que hay sobre cada uno de estos puntos. Y entonces escribieron los cánones de Dort en los 5 capítulos. Cada capítulo corresponde a cada una de las grandes herejías. Y dentro de estas grandes herejías pusieron lo que son los artículos. Artículo 1, artículo 2, artículo 3, así, hasta 18, 15, etcétera. Es variable. Y cada artículo está en un párrafo. Y es cada artículo una afirmación. Es una afirmación. Y después viene la reprobación de los errores. ¿Qué son la reprobación de los errores? Son los errores más comunes de enseñanza que ellos detectaron en las iglesias en ese momento y que creyeron convenientes incluirlos. Contra aquellos que enseñan esto, nosotros decimos esto, después de haber dado sus confesiones de fe. Ahora, aquí también hay que responder una pregunta. ¿Por qué nosotros no tenemos una confesión de fe? ¿Se han dado cuenta que así como tenemos la confesión de fe de Westminster, tenemos la confesión de fe de los Países Bajos, etcétera? ¿Creen que necesitamos nosotros una confesión de fe? ¿O que nos está haciendo falta una confesión de fe? Yo pienso que no. Y yo pienso que sí tenemos una confesión de fe. Es esta. Esta es nuestra confesión de fe. ¿Cuándo se han escrito estos libros? Cuando han surgido problemas muy específicos para problemas muy puntuales. Entonces se ha dado respuesta en comunidad, no en solitario, en comunidad, y han redactado documentos que han declarado contra lo que se está predicando en aquellas esquinas, contra lo que se está diciendo en aquellos montes. Nosotros, con base en la Escritura, creemos esto, y lo han resumido. Por eso existen estos documentos. Pero nuestra confesión de fe ha sido y será la Escritura. Esa es. Por eso sí tenemos nosotros una confesión de fe. Las herejías son muy sutiles de ir metiéndose. A veces, de nuestra propia iglesia, a través de frases como que luego a veces escuchamos como defensa de derechos. Y aquí voy a poner derechos entre comillas, porque escuchamos frases como es mi vida, es mi cuerpo, es mi decisión. Bueno, si tú quieres, ¿no es lo que nos están impulsando? Y al final de cuentas, lo que debemos nosotros decir es, ok, está bien, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Está con base en lo que la Escritura señala? ¿Sí o no? Bueno, en los cánones de Dort, nuestro hermano Silva
la semana pasada explicaba sobre el artículo 1 del capítulo 1, que el capítulo 1 habla sobre la depravación total del hombre, es decir, ¿cuál es la depravación total? Que sea un depravado. ¿A qué refiere la cuestión de depravación? Es que, nuevamente, hermanos, tenemos que ir al usus loquendi del léxico. Nuevamente, porque el uso de la palabra, como lo estaban utilizando en este momento, puede ser interpretado diferente con el uso de la palabra como lo tenemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, si hoy a una persona le decimos depravado, ¿qué es lo que vamos a encontrar inicialmente? Una persona que tiene una sexualidad desviada, en términos no correctos, que hace cosas que son contra natura o que simple y sencillamente son escandalosas. Ese es un depravado, en nuestro contexto, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que estamos hablando? La depravación total del hombre, la caída total del hombre. Es decir, que el hombre es pecador. De eso habla este capítulo 1, que el hombre es total y completamente pecador. Eso es. Y sobre eso, el hermano habló sobre el texto, sobre el primero. El artículo 2, en este caso, dice, pero esto mostró su amor. Son dos, el artículo 2 es la reproducción de dos textos, que es Juan 4:9 y Juan 3:16. Pero en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a ligarlo de dos maneras. La primera, tenemos que ver, antes de entrar en esto, el contexto en el cual se está hablando la depravación y se está explicando la depravación. En el caso de que están diciendo que el hombre no nace pecador. Ellos están diciendo que el hombre nace purititito. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a las mamás cristianas decir, tan inocentes los bebitos? ¿O no nos ha pasado a veces, cuando los vemos chiquititos, pensar, noble criaturita, tan inocente? ¿No? Pues hermanos, perdón, pero la realidad es que ese bebecito, así imagínense lo bonito, pues ya es pecador. Y si en ese momento muriera y no ha sido ese bebé salvo por la gracia de Dios, al infierno preparado para el diablo y sus servidores. Porque así lo dice la Escritura. Pero si ese bebecito muriera en ese instante y ha sido salvo por la gracia de Dios, entonces será recibido con la corona de vida y recibido junto con aquellos que han trabajado en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque así funciona la gracia de Dios. Es su plena misericordia, su gracia. Así le plugo. Quien tiene una bola de plastilina, la parte y hace dos cosas, dos bolitas. Y yo hago una bolita y luego hago otra bolita. Y con una bolita hago una cosa bonita, y con otra bolita hago algo feo. La plastilina puede quejarse porque la primera fue hecha para hacer un florero y la segunda para hacer un retrete. ¿Se queja? El comal le dijo a la olla, solamente es una canción de Cricri, pero no puede. La creación se subordina a la función que le da el Creador. ¿Por qué nosotros, creación suya, no? Pero somos y debemos de ser, y fue ahí el engaño.
el engaño que entró en el Edén. Perdón. Bien, el arminiano niega la soberanía de Dios. El arminiano dice, no, no es la voluntad de Dios que ese bebé que murió se vaya al infierno. No, no, no puede ser. Y entonces fue cuando empezaron a crear ciertos lugares imaginarios para que consolar a los papás dolientes. No, 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 se fue al limbus infantum. ¿Se acuerdan que el hermano Virgilio, cuando predicaba, nos hablaba mucho sobre esto? No, no el limbus infantum. Es decir, el purgatorio para los bebés, porque pobrecitos, ¿no? No. Si Dios tuvo gracia, si no, no. El hipercalvinismo niega la responsabilidad del hombre. Ese bebé nació pecador porque el hombre es responsable de su pecado. Dios no es el creador del pecado. El hombre es pecador porque decidió en el Edén comer del fruto prohibido. Y entonces fue pecador. A raíz de ese hecho, entonces entró la misericordia de Dios. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Y entonces aquí empezamos a tener un pequeño problema, donde decimos, bueno, ¿el hombre es responsable de su pecado? Sí, el hombre es responsable del pecado. Recordemos también lo que estamos hablando sobre el libre albedrío. Dios no es el autor del pecado, es el hombre el que peca por sus propias concupiscencias. Tengamos esto. Ahora, ¿qué es lo que trata el hombre moderno de hacer? Trata de reconciliar las ideas que no le caben en la cabeza con la parte de la lógica. Si bien la lógica es parte inherente del hombre, parte del pensamiento del hombre, parte del razonamiento que tenemos, no podemos subordinar toda la cuestión escritural al pensamiento lógico. Si Dios dijo esto, entonces hago aquello. Pero lamentablemente vivimos en un mundo y hemos sido educados en una sociedad en la que la lógica y el pensamiento griego lo tenemos ya permeado de una manera cuasi automática, en la que nosotros lo evaluamos de manera. Y es difícil entonces darle cabida a la fe. Si la cosa, el hecho, no es lógico, entonces no lo puedo creer. Cuando nos predican algo y vemos y leemos algo, ¿cuál es, y no lo creemos, cuál es nuestra reacción? No me suena lógico, como que no me va, como que no le veo pies y cabeza, no le veo esa lógica. No va específicamente por ahí. La lógica, igual que el pensamiento y que la ciencia, están al revés, subordinados al señorío de Dios. Dios es el que creó las leyes, Él puso las leyes, pero Él está sobre las leyes, pero también Él cumple las leyes. Por ejemplo, Dios es Dios, Él es atemporal, Él no está regido por la cuestión del tiempo. Cuando está hablando con Job, y están precisamente en esa cuestión. ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice esto? Nuevamente cuando con Jonás viene el mismo reclamo. ¿Y dónde estabas tú cuando yo lo hice? Es decir, Dios está fuera del tiempo. El tiempo fue creado para nosotros. Es parte de la creación. Pero cuando Cristo vino, se subordinó a las leyes del tiempo. En el tiempo, lo voy a parafrasear porque no recuerdo la textualidad, pero en el tiempo, se cumplió el tiempo, Cristo nació, fue concebido del Espíritu Santo, se cumplió el tiempo de la gestación y cumplido entonces nació. Que pudo haber sido también una gestación milagrosa, pero no fue así. Y entonces Él vivió una vida sujeta a las leyes del ser humano.
porque fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y como hombre tuvo y sintió todos los dolores, las alegrías, las tristezas que dan las leyes de este lugar. Tuvo las alegrías, recordemos cuando está en las bodas de Canaán, que hay en una fiesta, felicidad. Están las tristezas del hombre, cuando muere su amigo. Demuestra su humanidad. ¿Qué hay? Demuestra su preocupación por la incertidumbre y por el dolor. Padre mío, cuando está en el Gólgota, cuando está no es en el Gólgota, cuando está en el Monte de los Olivos, previo a que lo vayan a apresar, y está orando y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa amarga. Porque él está sufriendo, porque él sabe el dolor que viene delante. Y entonces, ¿qué es lo que él está pidiendo? Pero al final se está sujetando. Al final de cuentas, se está sujetando a esto. No podemos reconciliarlo de esta manera. Entonces, de esta forma de pensamiento es cuando entonces vemos este tipo de cuestiones que habíamos mencionado, por ejemplo, en el versículo 16, que dice: para que todo aquel que en él cree. Y ahí entonces estamos pensando que la misma Escritura le está dando el poder al hombre para poder decidir. Y entonces aquí tenemos lo que algunos autores manejan como la paradoja. Tenemos una paradoja porque estamos diciendo que es Dios precisamente el que salva, es de Él, pero también estamos leyendo que en la Escritura dice precisamente que es el que en Él cree, y en varias partes de la Escritura habla precisamente también en esa cuestión. Y entonces es aquí donde debe de entrar el teólogo. Paso número 1, debe de irse a los originales. Hay otro principio, y ver precisamente qué es lo que está sucediendo en el texto como fue escrito. ¿Qué es lo que escribió? ¿Cuál era la intención del escritor? ¿Cómo utilizó el lenguaje el escritor al momento de escribirlo? ¿Cómo utilizaba él el escrito? No es la misma forma en la que utiliza el lenguaje una persona que ha estudiado y que ha trabajado de una forma, y otra persona que igual ha estudiado y ha trabajado de otra forma. Por ejemplo, una persona que estudia literatura y letras tendrá a lo mejor un lenguaje muy fluido, muy sencillo, muy de esa forma. Y un ingeniero, un técnico, un médico, aunque tenga 7 doctorados, su lenguaje puede ser muy atropellado y no fluido, aunque sea muy estudioso, porque definitivamente su léxico está muy cerrado a cuestiones técnicas. Entonces, eso es una parte. La segunda parte: ¿hacia quién le voy a escribir el texto? ¿Qué tiene esa persona? El que yo estoy escribiendo, y yo conozco a mi amigo que le voy a dar la carta, ¿cómo le estoy escribiendo esa carta? Esa es otra cuestión. A lo mejor, como yo le escribo a fulano, pues le escribo de una manera; como le escribo a perengano, le escribo de una manera diferente, porque sé que me entiende de una manera diferente. Entonces tengo que hablarle a él de una manera distinta, porque las palabras que uso son más sencillas que con este de acá, que puedo ser un poco más rudo, por ejemplo. Ese es el usus loquendi. Entonces hay que ver esa. Otro principio de interpretación que tenemos nosotros aquí es: con un texto no podemos hacer teología, y un texto sin contexto es puro pretexto. Es decir, no debemos de tomar la palabra y ya con esa es que aquí dice. En alguna ocasión una persona decía, para sustentar que las mujeres pueden ser diáconos, decía: es que el título dice Febe diaconisa, y es la única parte en la que se dice así. Y esta hermana precisamente decía, con eso era su sustento. Pero hermana, los textos
Los títulos fueron añadidos por la Sociedad Bíblica precisamente para mayor entendimiento, pero no son inspirados, ni los títulos, ni los números, ni división de los capítulos, etcétera. Pero ella decía, no, pero es que el texto dice, el título dice Febe diaconisa, entonces, y está en la Biblia, y entonces las mujeres pueden ser diáconas. Y pues ya, hermana, insistía. Es nada más en la cuestión del ejemplo. No podemos nosotros afirmar que, porque aquí dice el que en él cree, entonces le da la posibilidad al hombre de que él es responsable de aceptar o no aceptar a Dios. No, aunque en otros textos también aparentemente. Hay otro principio escritural de interpretación, y es que la escritura se interpreta a sí misma. No podemos nosotros dejar a la interpretación de lo que nosotros creemos. No podemos entonces basar esta interpretación a, bueno, entonces es lo que yo creo. No, es lo que la Escritura interpreta de sí misma. Por eso muchos libros apócrifos no están en el canon de la Escritura, porque no hay sustento entre ellos. Los mismos textos que están aquí, los textos que tenemos en Hechos, en Marcos, etcétera, son congruentes con la ley de Moisés, con los libros del Antiguo Testamento. Hay referencias entre ellos, se interpretan, se interrelacionan y no hay contradicciones. Por ejemplo, no recuerdo exactamente cuál de ellos, habla sobre cuestiones de brujería y ya va dando incluso recetas, utiliza un pescado de esta manera, utiliza de esto otro, no recuerdo cuál. Y hay otras partes en la Escritura en la cual está condenando específicamente las artes de la adivinación, ¿cierto? Entonces, ahí se habría una contradicción. Hay partes en la Escritura en la que nosotros podemos encontrar una aparente contradicción. Y estas aparentes contradicciones se dan muchas veces cuando desconocemos el contexto, cuando ha habido errores en la traducción, cuando la letra que tenemos aquí en el español ha sido interpretada por el traductor de una manera y por eso es necesario siempre regresar al original para poder ver específicamente. Entonces, ¿qué es lo que yo pediría, hermanos? Vamos a Filipenses 2:13. Gálatas, Efesios, Filipenses 2:13. Alguien que lo lea fuerte. Bueno, vamos a leerlo todos juntos fuerte. ¿Sí lo tenemos? Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, casi al final. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí está ya resuelto el punto. No hay más que explicar, pero vamos a hacerlo. Si nosotros vemos en estos textos que dice que todo aquel que en él cree, ¿quién es el que cree? ¿Por qué tú viniste aquí? Sí, efectivamente, tú estás viniendo, moviendo tus pies, pero la Escritura dice que no cae ni un solo cabello si tu voluntad no es así. Es que yo no voy a la iglesia hasta que no me nazca, pues de ti nunca va a nacer. Es Dios el que va a poner en ti. Pero nuevamente, este texto le está dando la soberanía a Dios, porque Él es el que está haciendo que en ti nazca ese deseo de querer hacer las cosas, de que en ti nazca la necesidad de hacer esas cosas y de que en ti se produzca el hacer las cosas. Pero, y aquí también esta parte es muy importante, el hacer todas estas cosas y que el Señor haga que tú quieras, que tú lo hagas y que tú puedas, no es porque tú te lo merezcas, sino por su buena voluntad, es decir, por su misericordia, por su gracia, porque quiere, porque le plugo. Entonces, entendiendo que es Dios el que pone en ti o en aquel el querer hacer las cosas y hacerlas como quiere, hacerlas de esta manera,
porque Dios fue el que quiso que tú las hicieras, entonces es Dios el que pone en ti el aceptar, como dice aquí en Juan 3:16. Y entonces podemos ya con esta manera diferente interpretar lo que mencionan los cánones de Dort y entender este contexto. ¿Qué están hablando los cánones de Dort? Los cánones de Dort están hablando precisamente de que el hombre es una persona que está totalmente corrompida, la depravación total del hombre. El hombre es pecador en su totalidad, desde la coronilla hasta la punta del pie. Y en el párrafo 1 está afirmando precisamente que todos los hombres son pecadores desde Adán, que tomó la decisión de pecar, hasta el día de hoy. Todos esos hombres son pecados. Y el párrafo 2 está entrando con un pero, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué fue entender todo este contexto? Para poder entender esta parte, porque si no entendemos que es Dios el que pone en nosotros ese querer como ese hacer, entonces podríamos pensar que esta declaración en los cánones de Dort estaría fuera de lugar, porque está hablando y rechazando que el hombre tiene la voluntad propia de aceptar o no aceptar a Dios. Pero en los cánones de Dort está mencionando que este documento está rechazando esa postura del arminianismo. Está diciendo, no, tú como hombre no tienes la voluntad para hacerlo. No es como el arminianismo dice, que si tú quieres, pero en el escrito está citando un texto que dice, para que todo aquel que en él cree. Entonces ahí podríamos tener esa posible contradicción, que es la posible contradicción que también encontraríamos en las Escrituras. Pero en el principio escritural es lo que hemos entendido. No es así. Vemos nosotros a la luz de Filipenses, con la misma escritura, que está interpretando a la misma escritura, quiénes son los que creen, quiénes son aquellos que dicen sí, Señor. Cuando Dios le pregunta a Pedro, y este contesta, ¿cuál es la réplica que le da el Señor? ¿Lo crees? ¿Por qué? ¿Nadie se acuerda? Porque tú quisiste, porque te lo reveló ¿quién? Mi Padre te lo reveló. Cuando Pedro le contesta y le preguntan, ¿quién dicen que soy yo? Y él contesta, tú eres el Cristo. Bienaventurados, porque no fue hombre, sino fue mi Padre quien os lo reveló. No es de nosotros. Una y otra vez hay evidencia en la Escritura, por eso es un solo texto, no puede hacer teología, es la misma Escritura consistente, por eso se define como consistentemente escritural, es decir, que lo que digo una, lo digo la otra y lo digo una tercera vez, aunque de manera diferente, siempre haciendo referencia a lo mismo. Esa es la consistencia, que siempre va en lo mismo. Entonces, en esta cuestión aplica de la misma manera. La consistencia está en que está diciendo que el que cree, no cree porque él quiera creer, como dicen los arminianos, sino porque es Dios el que le está poniendo en su corazón el que quiera creer. Y entonces, con esto respondemos la pregunta. Dios nos muestra su amor. ¿A quién? A los que creen en su nombre. Pero ¿quiénes son los que creen en su nombre? Los que han sido salvos. ¿Y quiénes son los que han sido salvos? De los que Él ha tenido misericordia. ¿Y quiénes son los que Él tenido misericordia? Sus hijos, simple y sencillamente. Dios no vino a morir por todos, vino a morir por sus hijos. Dios no muestra su amor
así a diestra y siniestra, como dicen, a todo el mundo, es a sus hijos. Por los hijos de Dios que están en el mundo, hay bendición para los demás, porque Dios pide que no los quites del mundo, cuídalos del mundo. Por uno hay bendición, por uno hay precisamente, hay esa bendición. Esto también nos demuestra que fue un acto voluntario de Dios. A Dios nadie le dijo, hazlo. Dios muestra su amor para con nosotros. Fue una iniciativa de Dios. De nosotros no hay una iniciativa jamás. Vemos nuevamente también en Filipenses 2:13 esa consistencia. En Filipenses 2:13 vemos también la consistencia de la iniciativa. ¿Cómo dice Filipenses? Porque Dios es el que produce así como el querer. Es Dios el que lo hace, no eres tú. Es Él el que está tomando esa iniciativa. Finalmente, y para concluir, hermanos, esta enseñanza es continuación de la enseñanza anterior y lo debemos de ir tomando. La enseñanza que tengamos la siguiente semana del artículo 3 es enseñanza del tercer, es continuación del siguiente, y así sucesivamente. Es como si fuera un rompecabezas y se van armando, se van poniendo pedacitos, hasta que podemos ver la figura completa y terminada. Eso es lo que va haciendo aquí estos cánones. Entonces, viéndolo de esta manera es, todos los hombres han sido corrompidos en el Edén por el pecado de Adán, y ellos, y esa naturaleza ha sido heredada a todos los hombres con el paso del tiempo. Todos los hombres son y nacen pecadores. No es Dios el autor del pecado, es el hombre el responsable de su pecado y es él el responsable de la caída. Es el hombre el que toma la decisión de pecar, pero Dios ha tenido misericordia y en un acto voluntario ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y es el hombre el que le recibe, pero no lo hace de voluntad propia, sino que Dios, en su misericordia, pone en el corazón de los que le reciben el deseo de escuchar su palabra y de hacer su voluntad. Entonces aquí la pregunta es, definitivamente es, si somos nosotros o no hijos de Dios, si estamos nosotros incluidos o no en esto. Se puede responder con los mismos argumentos que encontramos aquí, que están basados en la Escritura. Una vez que somos hijos de Dios, una vez que hemos sido salvados, es para siempre. La salvación no se pierde, pero no debemos de seguir pecando. Debemos de seguir precisamente buscando la comunión con el Señor, porque, como menciona aquí en este es que es el versículo de segunda, de Primera de Juan 4:9. Quiero llevarlos a abrir esa parte, Primera de Juan, casi al final de la Escritura. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y aquí este vivir no se refiere única y exclusivamente a este vivir que tenemos ahorita, sino se refiere al vivir que menciona cuando dice la Escritura, aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y recordemos que esa muerte no se refiere únicamente a la muerte física, sino se refiere a la muerte que tenemos en este momento si no
hemos sido llamados, porque los que no han sido redimidos están muertos en sus delitos y pecados. Los que han sido redimidos, aunque estén muertos, vivirán. Es algo un poquito más que se explica un poquito más adelante también, pero aquí lo que quiero llevarlos es que es una gracia que el Señor le da a los que creen en su nombre, y los que creen en su nombre son los que Él ha tenido misericordia. ¿Y quiénes son los que el Señor ha tenido misericordia? Los que Él ha querido, simplemente. Y entonces el Señor nos está llamando en estos textos definitivamente a ponernos a cuentas con el Señor. La enseñanza que tenemos de estos textos es: debemos nosotros de ser agradecidos con la salvación que el Señor nos ha otorgado. En términos de los cánones de Dort, lo que debemos de ver nosotros es definitivamente: 1, la Escritura se interpreta a sí misma; 2, el hombre es responsable de su pecado; 3, un texto no puede hacer teología por sí mismo. La Escritura se interpreta a sí misma. Cuando encontramos situaciones como la que vimos hace rato, en la que podemos ver una posible paradoja o una contradicción, debemos de buscar los principios de interpretación escritural, tales como la búsqueda de los originales, la interpretación del texto a la luz de los originales, entre ellos entender el usus loquendi, el léxico que se utilizó, etcétera, y finalmente la interpretación escritural o el principio de interpretación escritural de que la Escritura se interpreta a sí misma. Y con base en eso es que nosotros podemos entonces leer y afirmar que en el texto que leímos en Juan 3:16, no es que sea decisión del hombre, sino que es el hombre que lo hace porque Dios le está permitiendo hacerlo. Esa es precisamente la enseñanza que podemos tener nosotros en este lugar. Vamos a ponernos de pie, que el Señor bendiga su palabra y que sea de bendición para su pueblo. Dios que estás en el cielo, cuántas gracias te damos por tu misericordia. Gracias porque tú eres grande, porque tú has derramado, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú el que nos guíe para poder entender, comprender, Señor, la palabra, que sea tu Espíritu Santo, Padre Santo, el que esté hablando siempre y predicando en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has dotado de gente que nos pueda explicar. Pedimos, Señor, que la integridad de la palabra sea manifiesta en este lugar según tu misericordia. A nosotros que hemos escuchado, Padre, que podamos entenderla, que podamos, Señor, ser edificados con base en esta predicación, Señor, que sea siempre basada en tu palabra. Te pedimos, Señor, por ello, en el nombre de tu Jesucristo. Amén.